Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Yarix Ortega y hoy les voy a hablar de protección diferencial para transformadores, protección 87T. Comencemos. La protección diferencial 87T brinda protección a los transformadores de potencia, es decir, transformadores que se encuentren en un rango de 2.5 MVA o alrededor de esos valores. Esta protección es estrictamente selectiva, es decir, solo actúa en el elemento que se está protegiendo. ¿Y cómo lo hace? Pues compara las corrientes de la entrada del primario y a la salida del secundario. Y en base a esto se va a producir o no un disparo. ¿Qué se logra con esto? Se logra distinguir si la falla del sistema es interna en el transformador o externa. Los valores que se comparan generalmente son valores instantáneos de la corriente con sus módulos y fases. Además, esta protección tiene la ventaja de que es en el mercado una de las más rápidas en proteger. En este esquema se muestra el lado del primario de un transformador con su respectivo CT, el lado del secundario también con su respectivo CT, y en este recuadro vemos la protección diferencial 87T de modo simplificada. ¿Y qué hace? Pues compara, en este caso resta las corrientes y en base a eso se le asigna un valor. Va a poder llegar a ser 0 esta corriente, sin embargo sí debe ser muy pequeña. Aquí vemos tres esquemas de protección para diferentes configuraciones de transformadores, de 2 devanados, 3 devanados y autotransformadores. Como vemos, en el de 2 devanados van a ser dos corrientes las que se van a comparar, la corriente del lado primario y la del lado secundario. En cambio, en estas dos configuraciones, por el diseño van a ser 3 corrientes las que se comparen. También, si bien es cierto, la protección 87T trabaja solamente con el elemento que va a proteger, pero en el sistema no es aconsejable que esté sola, ya que en caso de que no se llegara a accionar, actúen como respaldo otras. En este caso tenemos aquí respaldando 51-51N. Una pregunta muy frecuente es ¿a qué se debe la falla en los transformadores? Y pues bueno, los elementos más vulnerables de los transformadores siempre van a ser el núcleo y los devanados, ya que son los que están expuestos durante la operación a varias fuerzas, como las que vamos a mencionar. Está la expansión y contracciones térmicas. Esto ya que el transformador se mantiene operando por largos periodos de tiempo. Entonces, cuando la carga o demanda aumenta, se van a producir elevaciones de temperatura, además de la temperatura ambiental externa. Luego que la carga decrece, la temperatura va a reducir, debido a la disminución de carga y también a la reducción de la temperatura externa, lo que va a producir es un desgaste, este cambio de temperatura, y que el transformador se vea más expuesto a las fallas. También otra causa son las vibraciones, por movimientos telúricos inclusive, el calentamiento por el flujo magnético. Este se produce en el núcleo del transformador, es donde se ocasiona, y también el deterioro del aislamiento, que este implica otros factores directamente como humedad, sobrecalentamiento, excesos de voltaje, esfuerzos mecánicos por fallas externas, entre otros. Ahora, ¿qué alcance va a tener nuestra protección de transformadores? Dependiendo de cuál sea su tipo de falla. Si es para cortocircuitos internos dentro del transformador, esta la va a proteger de fallas de fase a fase y fallas de fase a tierra. Si esta falla que se produce está dentro del sistema, es un cortocircuito dentro del sistema, la protección va a entrar como respaldo, ya sea en barras y líneas, y protegiendo a sí mismo para fallas de fase a fase o fallas de fase a tierra. También es capaz de proteger para condiciones anormales como sobrevoltaje, sobrecarga, sobreexcitación, voltaje anormal de operación y la pérdida de sincronía.
Ahora tenemos la curva característica de operación, que a diferencia de la curva de sobrecorriente o corriente instantánea, la cual estaba compuesta en su eje X por el tiempo de disparo y en su eje Y por la corriente de sobrecorriente, la I de sobrecorriente, en este caso vamos a tener en el eje Y la corriente diferencial y en el eje X la corriente de polarización. ¿Y qué es la corriente de polarización? Pues es la corriente que está dada por el fabricante y esta puede ser la suma de las corrientes que se van a comparar dividida por 2, el promedio, o la resta de ellas. También puede venir dada en forma de una ecuación matemática. Esta siempre la ofrece el fabricante. Lo que hay que tener claro aquí es que no siempre va a ser la misma y que puede variar. Mientras que la corriente diferencial es la diferencia vectorial o numérica de las corrientes de entrada con la corriente de salida del dispositivo que se va a proteger en el secundario del CT. ¿Cuál es su comportamiento? Como ya mencioné, esa corriente nunca va a ser cero, sin embargo tiene un valor muy pequeño y específico para cual el equipo ha sido seteado y se busca que con este valor no llegue a disparar. Ahora en la gráfica tenemos un punto inicial que puede ser en el origen o puede ser en cualquier coordenada que el distribuidor o fabricante del equipo lo proporcione, y tenemos dos pendientes, ¿no? Estas curvas son la combinación de todas estas curvas que están previas aquí, que son la combinación de diferentes curvas de características eléctricas, físicas, mecánicas que tiene el transformador. Como vemos, la segunda pendiente comienza en la finalización de la primera, y además esta corriente de la segunda pendiente va a tener valores los cuales serán entre 6 a 10 veces la corriente nominal en el secundario de los CTs. Luego que se tiene esta curva simulada por las condiciones del transformador, tenemos dos zonas. La zona de disparo, que está superior a la curva característica de operación, y la zona de bloqueo, en la que no se permiten disparos y está en la zona inferior. Y bueno, así es como actúa la protección diferencial. He buscado los temas más importantes y representativos para el siguiente video, el cual va a ser una simulación en el programa Onicron de los test de falla externa para la protección diferencial 87. Bueno, muchísimas gracias y los espero en el próximo video.